Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El sello de un hijo de Dios, o uno de los sellos en un hijo de Dios, es el ser un pacificador, el ser un agente de paz para otras personas, el promover y procurar la paz con otras personas. Dice la palabra del Señor que en lo que está en nuestras manos nosotros busquemos la paz con todas las personas, en lo que está en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros tenemos los recursos, que busquemos la paz con otras personas. Y esa palabra bienaventurado significa bendecido, dichoso, lleno del favor de Dios. ¿Qué es un pacificador? Esa palabra pacificador viene del original, que significa aquel que une. Entonces, ¿qué es un pacificador? Aquel que une a las personas, no aquel que divide a las personas. Hay muchas personas que por medio de lo que hablan, por medio de sus actitudes, provocan división en vez de unidad. Pero un pacificador promueve unidad en las relaciones interpersonales. Aquel que soporta las aflicciones. Entonces un pacificador soporta con madurez cada una de las aflicciones por las cuales él pasa en su vida diaria, en su cotidiano vivir. Aquel que negocia, aquel que sostiene, aquel que mantiene. Entonces un pacificador es aquel que prioriza, que le da la importancia necesaria a poder mantener las relaciones interpersonales. Siempre será más gratificante restaurar una relación que disolver una relación en nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros, si deseamos ser pacificadores, tenemos que volvernos expertos en resolver conflictos y restaurar relaciones. Usted y yo tenemos que ser expertos en resolver conflictos y en restaurar relaciones, porque ese es el sello de un pacificador, ese es el sello de un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted y yo podamos resolver los conflictos que nosotros tenemos? Porque los conflictos bloquean nuestra relación con Dios. Cuando nosotros tenemos conflictos con otras personas y esos conflictos permanecen a lo largo del tiempo, eso bloquea nuestra relación con Dios. Y se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieron, a los que hicieron algo terrible contra nuestras vidas, a los que nos hirieron, a los que nos maltrataron, hablaron mal de nosotros. Si nosotros no los perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Y si Dios no nos perdona, entonces nosotros no podemos tener una conexión profunda con Él. Se produce una separación, se produce un bloqueo entre nosotros y Dios. Entonces, ¿por qué debemos resolver conflictos? Porque nosotros debemos tener una relación profunda, una conexión íntima con Dios. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros no resolvemos los conflictos interpersonales que nosotros tenemos con otra persona, entonces nuestra relación con Dios estará bloqueada, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que nosotros pequemos, que nosotros no perdonemos, que nosotros erremos al blanco, produce una separación entre nosotros y Dios. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Está viviendo una falsedad, está viviendo una hipocresía. Porque nuestra relación vertical con Dios, si es real, si es genuina, va a provocar una buena relación horizontal con nuestros hermanos. Lo voy a volver a decir. Si nosotros tenemos una buena relación vertical con Dios, entonces nosotros tendremos una buena relación horizontal con las personas. Entonces una persona que dice, no, yo amo a Dios, pero se pelea con todo el mundo, está viviendo una hipocresía. Es solamente un ritual religioso el que ella está viviendo con Dios, pero no es una relación íntima la que ella está experimentando. Porque si nosotros tenemos una relación real con Dios, vamos a tener buenas relaciones interpersonales con otras personas.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la razón número uno por la cual nosotros debemos resolver nuestros conflictos interpersonales es porque nosotros no queremos que se bloquee nuestra relación con Dios. Tener conflictos interpersonales con otras personas bloquea nuestra relación con Dios. La razón número dos es porque cuando tenemos conflictos interpersonales con otras personas, se bloquea nuestra relación con esas personas. Y algo que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios quiere bendecirnos, Él siempre va a poner una persona a nuestro lado. En otras palabras, la persona que está más cerca de usted lo va a ayudar a cumplir su propósito. Fíjese la persona que está a su lado, la persona que está atrás de usted, y dígale, tú me vas a ayudar a cumplir mi propósito. Eso, dígaselo, porque Dios pone relaciones interpersonales para ayudarnos a cumplir con nuestro propósito. Solo que si nosotros estamos en conflicto con esas personas, entonces los propósitos del Señor se traban. Los propósitos del Señor son estorbados. Entonces nosotros tenemos que priorizar los propósitos del Señor antes que los conflictos interpersonales que nosotros tenemos. Declare conmigo, yo voy a priorizar los propósitos de Dios. Vamos con convicción, yo voy a priorizar los propósitos de Dios y no voy a priorizar los conflictos. Eso es lo que hace un pacificador. Un pacificador, él prioriza, él se enfoca en los propósitos del Señor antes que enfocarse en los conflictos interpersonales que él tiene con otras personas. Venga conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 39. Hechos capítulo 15, versículo 39. Yo necesito de usted, usted necesita de mí y usted necesita de cada una de las personas que están a su alrededor. Todo lo que usted necesita, Dios ya se lo dio y está a su alrededor para que usted pueda cumplir con su propósito. Solamente que ahí entra el diablo, ¿no? Hay que poner cizaña para que tengamos enemistades uno con los otros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, porque Dios sabe que nunca cumpliremos el propósito, su propósito eterno aquí en la tierra si es que nosotros no tenemos buena relación también con las personas que Dios destinó para que nos ayuden a cumplir con nuestro propósito. Hechos capítulo 15, versículo 39. Fíjese que los apóstoles, siendo personas escogidas por Dios, que tenían las características dentro de ellos, el potencial necesario para hacer avanzar el reino de los cielos, también tuvieron conflictos, igual que nosotros. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 15, 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo un conflicto interpersonal entre ¿quiénes? Entre Pablo y Bernabé. ¿Y cuál fue el motivo de ese conflicto? El primo de Bernabé, que era Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos era un discípulo joven, un discípulo que recién estaba comenzando. Entonces fue enviado juntamente con Pablo y con Bernabé para que los ayude en los viajes misioneros que ellos realizaron. Y en el primer viaje misionero que ellos realizaron, fueron y apoyaron a otras iglesias que estaban pasando por hambre, que estaban experimentando un hambre en toda esa región. Y Juan Marcos se portó ok en ese viaje misionero. Ya en el segundo viaje misionero, que era un poco más difícil, que exigía un poco más de madurez espiritual, que las cargas eran un poco más pesadas, que la oposición espiritual era más fuerte. ¿Qué hizo Juan Marcos? Les dijo, chao, chao, me voy a mi casita, yo feliz, tranquilo, me cansé de estar aquí. Entonces dice que los abandonó. Los abandonó y volvió a Jerusalén. En Jerusalén se encontraba su casa, él vivía junto con su madre. Ahora, esto le molestó profundamente a Pablo. Le molestó tan profundamente que en el tercer viaje misionero que él iba a realizar junto con Bernabé, Bernabé le dice, llevémonos a Juan Marcos para que nos ayude. Y él le dijo, no, yo no voy con Juan Marcos. Y ahí fue que se produjo
ese tal desacuerdo. Ahora yo me fui al original de esa palabra desacuerdo para entender bien qué era lo que había sucedido. Esa palabra desacuerdo viene del original que significa disputa con ira. Fíjese, contienda, pelea. En otras palabras, casi se agarraron a puñetes, a lapos, a guaracazo limpio. Casi se pelearon entre ellos. Fue una discusión bien acalorada en la cual Pablo le dijo: yo no voy con Juan Marcos, si tú quieres, tú anda con tu primo, yo voy a ir con Silas, que también era otro discípulo joven que estaba aprendiendo, para que los acompañe. Ahora, fíjense lo terrible que fue esto, porque Pablo y Bernabé habían tenido ya éxito en sus viajes anteriores. En su viaje anterior ya habían tenido éxito, eran un equipo invencible, habían cumplido el propósito de Dios. ¿Y ahora qué pasó? Se dividieron sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Bernabé decidieron priorizar el conflicto antes que el propósito. Diga a la persona que está a su lado: no priorices el conflicto, prioriza el propósito. Tenemos que priorizar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es inevitable, dice la palabra del Señor, que seamos ofendidos. Es inevitable. Pero hay de quién vienen las ofensas. Hay de aquel que está ofendiendo constantemente a otras personas, porque el juicio del Señor va a venir sobre su vida. Entonces tenemos que tener temor de Dios en nosotros, no estar molestando o ofendiendo a otras personas, porque si nosotros ofendemos a otras personas, si sembramos algo, ¿qué vamos a cosechar? Eso mismo. Si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si nosotros sembramos paz, vamos a cosechar paz. Si nosotros sembramos murmuración, queja, difamación, ¿qué vamos a cosechar? Eso mismo. Entonces, tenga cuidado con sus semillas, porque su semilla determina su cosecha. Usted no determina su cosecha. Lo que determina su cosecha es su semilla. Entonces, cuídese con aquello que usted está sembrando en la vida de otras personas. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Declare conmigo: yo voy a ser un pacificador. Dígalo con convicción: yo voy a ser un pacificador, porque yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el sello del Espíritu Santo en mi corazón. Yo soy un hijo de Dios y por tanto yo voy a reflejar la paz del Señor por medio de mi vida. Cuando no se resuelven los conflictos, se bloquean las relaciones. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Hechos 13:13 tiene este versículo donde Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Les dijo: calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Excelente. Juan Marcos se portó mal, pero aunque Juan Marcos se portó mal, Pablo y Bernabé también se portaron mal, porque priorizaron antes el conflicto de que el propósito del Señor. Pero Pablo, como buen hijo de Dios, como escogido del Señor, decidió perdonar a Juan Marcos. Decidió perdonarlo y decidió priorizar los propósitos antes que priorizar el conflicto. Fíjese lo que dice Pablo, aquel que no quería ir con Juan Marcos por nada, aquel que casi se agarró a puñete con Bernabé, que era su primo por lo que él había hecho. Fíjese lo que dice ahora Pablo acerca de Juan Marcos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice 2 Timoteo 4, 11? Dice: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marco contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en el ministerio. Juan Marcos le era de ayuda a Pablo. Pero por cuanto Pablo estaba enojado porque los había abandonado en ese viaje misionero, y la palabra del Señor no explica por qué, pero sí explica que se fue a su casa, se fue a Jerusalén. Por cuanto Pablo priorizó primero el conflicto, había perdido de vista los propósitos del Señor. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice: porque me será de ayuda en el ministerio. Pablo decidió hacer de lado el conflicto y escoger por el propósito del Señor, priorizar el propósito de Dios
que había por medio de Juan Marcos. Él lo iba a ayudar en el ministerio, él lo iba a ayudar a poder cumplir con el propósito de Dios en su vida. Estoy solito con Lucas, tráeme a Marcos, me va a ayudar. Tráelo al filisteo incircunciso, Judas Iscariote, tráelo, me va a ayudar. Me va a ayudar a cumplir con mi propósito. Él priorizó el propósito antes que priorizar el conflicto. Y fíjese, porque él comenzó a expresarse hasta bien de Juan Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también lo saluda Marcos. ¿Qué quiere decir? Que Marcos iba y lo visitaba al apóstol Pablo. También lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Fíjense qué tremendo. Entonces Pablo reconoció el propósito que había en esa relación interpersonal que él tenía con Juan Marcos. Hay problemas. Yo he tenido problemas con ustedes. Ustedes han tenido problemas conmigo. Usted ha tenido problemas con la persona que está a su lado. Pero no se enfoque en los problemas. Enfóquese en el propósito que cada una de esas personas que están a su alrededor carga. Porque cada una de esas personas que Dios colocó a su alrededor tienen el potencial necesario, tienen la capacidad dada por Dios para hacerlo avanzar en el cumplimiento de su propósito. Fíjese lo que dice Filemón capítulo 1 versículo 24. Filemón 1:24 dice: también los saluda Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, aunque se equivocó Juan Marcos, después se volvió en un fiel colaborador del apóstol Pablo. Y no solamente se volvió en un fiel colaborador del apóstol Pablo, sino que Juan Marcos fue el que escribió uno de los evangelios que usted tiene ahí en su Biblia. Imagínese si Pablo lo hubiera desechado por completo, uno de los evangelios tal vez no existiría. No desecha a las personas que le han hecho daño, no desecha a las personas que están a su alrededor, porque quién sabe si su propósito, el cumplimiento de su propósito está alineado a esas personas. Y quién sabe si esas personas lo van a ayudar y de aquí a un tiempo van a ser fieles colaboradores suyos en el ministerio. El doctor Peter Wagner una vez contó que él estaba escribiendo un libro y una de las personas que era amigo de él utilizó frases de su libro como si fueran propias, como si fueran de él. Y él mismo, en una de las conferencias que dio allá en el Brasil, el doctor Wagner dijo: yo tenía ganas de poder destruirlo, yo tenía ganas de decirle sus verdades, me preparé sistemáticamente para la confrontación con él, hasta que el Señor le dijo: no lo hagas. ¿Qué quieres ganar? ¿El conflicto o quieres ganar un amigo? Y el Señor, y él dijo: quiero ganar un amigo. Entonces, olvídate de lo que él hizo. Y el doctor Wagner decía que en ese momento era uno de sus mejores amigos y lo apoyaba para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces, toda persona que te ayuda a cumplir el propósito de Dios en tu vida es tu amigo. Lo voy a volver a decir. Toda persona que te ayuda a cumplir el propósito de Dios en tu vida es tu amigo. Toda persona que no te ayuda, que te estorba a cumplir el propósito de Dios en tu vida es un potencial enemigo. Solamente que nuestros amigos, los que nos ayudan, no son perfectos, así como nosotros no somos perfectos y necesitamos todo el conjunto de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí es perfecto y necesitamos de Él para ser perfeccionados cada día, hasta llegar a ser como Él. Diga a la persona que está sola: no soy perfecto. Ahora usted respóndale: ya lo sabía hace mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros no resolvemos conflictos, se bloquea nuestra relación con Dios, se bloquea nuestra relación con las personas que pueden ayudarnos a cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, se bloquean nuestras oraciones. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7.
Un pasaje muy conocido, sobre todo por las hermanitas que son casadas. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando yo me he comportado mal con Mari, se quiebra algo en mi relación, en mis oraciones con Dios. Y eso es bueno, y que el Señor me convenza de justicia, juicio y pecado para que yo arregle lo que hice mal, para que yo siga tratando a Mari como un vaso más frágil, como a una mujer de honra, que yo le dé el lugar que ella se merece. Entonces, así como funciona para el hombre con su esposa, así funciona para cada uno de nosotros. Cuando hay conflictos interpersonales, nuestras oraciones son estorbadas. Usted no va a poder orar bien, porque está orando y ¡ping! Le viene el Judas Iscariote ahí que le hizo daño y le viene rabia, y con rabia usted no va a tener resultados, porque la fe opera por el amor. Y solo la fe atrae la mano poderosa del Señor a nuestro favor. Entonces, número 1, se bloquea nuestra relación con Dios, se bloquea nuestra relación con las personas, se bloquean nuestras oraciones y se bloquea tu felicidad. Una persona que tiene problemas con otras personas nunca será feliz. En el momento que está experimentando un momento de alegría, de felicidad, se va a acordar de lo que le hicieron. Y le va a venir de nuevo esa rabia y se va a imaginar lo que le hizo. Va a rebobinar una y otra vez el video de lo que sucedió y no va a ser feliz. Es por eso que, como nosotros ya vimos la anterior semana, la semana pasada, nosotros tenemos que ser inteligentes, y por cuanto nosotros nos amamos a nosotros mismos, tenemos que perdonar. Usted nunca será un pacificador si usted no renuncia al orgullo y usted no renuncia a la falta de perdón. Debemos renunciar al orgullo, debemos renunciar a la falta de perdón para poder tener buenas relaciones interpersonales. Fíjese lo que dice en Salmos capítulo 32, versículo 3. Salmos 32, versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Esta es la oración expresada de David en este pasaje de las Escrituras. Él había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué expresó aquí? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras no resolví el conflicto que yo tenía con el Señor, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agramó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Él no había resuelto el conflicto que él tenía con Dios por haber hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Hasta que, dice versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y se restauró la relación que él tenía con Dios. El pecado nos separa de Dios. Todos nosotros, dice la palabra del Señor en Eclesiastés, que no hay hombre tan justo sobre la tierra que no peque. Entonces, si alguien dice, no, yo ya no peco, yo ya soy querubín inmaculado. No, no hay hombre tan justo sobre la tierra que no peque, que no cometa errores. Pecar es errar al blanco, es cometer un error. Querías acertarle al blanco, pero no lo acertaste. Lo que querías hacer no lo hiciste, y lo que no querías hacer, hiciste, como decía el apóstol Pablo. No hay persona tan justa sobre la tierra que no cometa pecado. Pero si usted no perdona a los que cometieron un error con usted, usted tampoco va a ser perdonado y se produce una separación, se produce infelicidad. Usted nunca será una persona feliz si usted no resuelve el conflicto. Diga conmigo, yo voy a resolver el conflicto. Dios por medio de mí va a restaurar la relación. ¿Cómo podemos ser pacificadores? Pregúntame cómo. Una vez más. Quiero escuchar que realmente lo siente. ¿Cómo ser un pacificador? Primero, tenemos que vestirnos de amor. Usted nunca será un pacificador si usted no se viste de amor. Y en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta, que el amor no guarda
rencor. Entonces tenemos que vestirnos del amor de nuestro Padre Celestial. Y el amor de nuestro Padre Celestial ya se está derramando sobre nuestros corazones. Si nosotros queremos unir a las personas, si nosotros queremos resolver conflictos interpersonales y nosotros queremos restaurar relaciones interpersonales, nosotros tenemos que vestirnos de amor. Si queremos ser pacificadores, lo primero que tenemos que hacer es vestirnos de amor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. El amor es la conexión perfecta que puede haber entre una persona y la persona que está a su alrededor. El amor nos conecta de forma perfecta. Entonces una persona que no ama a otra persona nunca podrá resolver ese conflicto. El amor de Dios ya está siendo derramado sobre tu corazón para que tú puedas resolver los conflictos, pero basado en el amor de nuestro Padre Celestial. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjese que como consecuencia de que nos vestimos en amor, ahora la paz del Señor va a gobernar nuestros corazones. ¿Cuándo no tenemos paz? Cuando no estamos vestidos de amor. Porque cuando nos vestimos de amor, la paz del Señor va a gobernar nuestros corazones. Si tú no estás teniendo paz con respecto de otra persona, entonces es porque tú todavía no te has vestido del amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Porque si nosotros nos vestimos del perfecto amor de nuestro Padre Celestial, automáticamente, como consecuencia de eso, la paz del Señor va a gobernar nuestros corazones. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿tú tienes paz? ¿Tienes paz en tu corazón? Ahora dígale, si tú no la tienes, vístete de amor. Número 1, entonces tenemos que vestirnos de amor. Si queremos ser pacificadores, tenemos que vestirnos de amor, del vínculo perfecto, que el amor de nuestro Padre Celestial sea derramado en nuestros corazones. Número 2, nosotros tenemos que dar el primer paso. Diga conmigo, yo voy a dar el primer paso. Todo pacificador da el primer paso para restaurar la relación y resolver el conflicto. Dar el primer paso, pedir perdón o ir a resolver el conflicto es de personas maduras. Refleja madurez espiritual. Las personas que les cuesta pedir perdón, que les cuesta reconocer los errores que han cometido, reflejan simplemente inmadurez espiritual. Pero toda persona que da el primer paso para poder resolver el conflicto está reflejando madurez espiritual. Nosotros ya vimos el caso de Jacob. Jacob dio el primer paso para resolver un conflicto. El conflicto que él tenía por más de 20 años con su hermano. Imagínense ese conflicto. La pregunta es, ¿cuántos años tiene el conflicto que usted sigue cargando y que todavía no lo resolvió? Jacob tuvo la humildad necesaria, tuvo la madurez necesaria para él intentar resolver ese conflicto con su hermano. Venga una vez más a Génesis capítulo 32, versículo 1. ¿Y cómo? ¿Cuál fue la actitud de Jacob para resolver ese conflicto con su hermano? Él no llegó con las manos vacías, él no llegó lleno de orgullo, él no llegó lleno de altivez, de falta de perdón, de amargura, porque su hermano Esaú lo estaba persiguiendo. No, él llegó con humildad. Dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Fíjese que Esaú estaba viniendo para matarlo. Esaú estaba viniendo con rabia, con esa amargura acumulada de más de 20 años. ¿Qué usted hace cuando una persona viene con rabia? Usted no puede vencer un espíritu si tiene el mismo espíritu que lo está gobernando. Solo vencemos un espíritu con un espíritu diferente. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él mostró un espíritu diferente. Él mostró un espíritu de humildad, un espíritu de amor. Él demostró ser un verdadero hijo de Dios. Y fue
dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. La blanda respuesta quita la ira. Diga conmigo, la blanda respuesta quita la ira. La respuesta amable quita la agresión. Fíjese que él, estaba viniendo Esaú para matarlo, pero cuando lo vio humillado delante de él, ¿cuál fue la actitud de Esaú? Fue, lo abrazó, lo besó, lo perdonó. Ahora nosotros ya leímos que Jacob no fue a recibir a su hermano Esaú con las manos vacías, él llevó ganado. Esaú le dijo, no quiero que me des nada de esto. ¿Y qué dijo Jacob? No, yo te lo traje porque quiero alcanzar gracia y favor delante de tus ojos. Entonces, por favor, recíbelo. Por favor, hazme ese favor. Recibe el regalo que yo te estoy dando. Recibe la ofrenda que yo te estoy dando para obtener el favor que por más de 20 años no tuve de parte de ti. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay mucha sabiduría en este pasaje de la Escritura. Está comprobado científicamente que cuando usted se echa a dormir con un pensamiento, con un determinado pensamiento, si usted lee algo o si usted está sintiendo algo producto de lo que usted está pensando, al día siguiente ese pensamiento y ese sentimiento se fortalece. Por eso es sabia la palabra del Señor. Si usted se echa enojado, vamos a ver del 1 al 10 en nivel de enojo, se echó enojado con un 3, va a despertarse enojado con un 7, con un 8, porque ese pensamiento se fortalece. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo aplico ese principio de la neurociencia y este principio en realidad bíblico que lo copió la neurociencia, lo aplico en mi vida diaria. Antes de que yo predique, por ejemplo, tengo que darle unas buenas repasadas a la prédica, todo aquello que voy a hablar un día antes, porque sé que ese pensamiento se va a fortalecer cuando yo amanezca. No es lo mismo que usted se despierte y repase la prédica. No, un día antes usted tiene que hacerlo porque ese pensamiento se va a fortalecer en su vida. Entonces, no se ponga el sol sobre su enojo. No deje que pase el día. Y es un principio que nosotros con Mari, en general, la mayoría de las veces lo aplicamos. Y cuando no lo hemos aplicado, al día siguiente nos amanecemos jetudos, enojados, pero intentamos resolver cuanto antes. ¿Por qué? Porque mientras más usted deja pasar el conflicto, ese conflicto no se resuelve. Empeora, el conflicto empeora. Entonces, usted y yo no debemos dejar pasar ese enojo un día más. Declare conmigo, yo no voy a dejar pasar ese enojo, ese conflicto un día más. No sentí mucha convicción en lo que está diciendo. No voy a dejar pasar ese conflicto un día más. Porque cada día que pasa ese conflicto no mejora, empeora. Téngalo como una convicción en su corazón. Número 3. Número 1, ¿qué tenemos que hacer para ser pacificadores? ¿Cómo? Tenemos que vestirnos de amor. Número 2, tenemos que dar el primer paso. Número 3, escuchar antes de hablar. Ay, y aquí sí que, por eso no escuché ni un amén ahora. Porque cuando la otra persona está brincona, nosotros también nos ponemos brincones y nosotros hablamos y la persona habla y ninguno de los dos se escucha. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, muchos de los conflictos que nosotros tenemos, se resuelven solo escuchando. Cuando nosotros le damos la oportunidad a la otra persona para que se exprese, para que esa persona diga por qué hizo lo que ella hizo. En ese momento se resuelven nuestros problemas. Porque nosotros entendemos qué fue lo que hizo y lo hizo sin querer y nosotros nos sentimos ofendidos, pero si no le damos la opción de que se exprese y nosotros no escuchamos antes de hablar, entonces siempre que usted no escucha y solamente quiere hablar, se agrava el conflicto.
¿Alguna vez usted ya interrumpió a una persona que estaba hablando? ¿Alguna vez usted sacó sus propias conclusiones de lo que había sucedido sin antes escuchar la versión que tenía la persona? Entonces usted no es bueno escuchando y debemos ser buenos oidores. Debemos ser buenos escuchando qué es lo que dice la otra persona. Por más que nos duela en el momento, porque claro, hay la expectativa, no, yo voy a escuchar tranquilito. No, cuando te comienzan a hablar, te da rabia lo que te están diciendo, pero escuche todo lo que la otra persona tiene que decir. Y recuerde que no se trata de ganar la pelea, se trata de restaurar la relación. Lo voy a volver a decir, no se trata de ganar la pelea, se trata de restaurar la relación. Entonces en ese momento usted no intente tener la razón o hacer prevalecer que usted tiene la razón, ganar la pelea. No. Busque la restauración de ese conflicto. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Y nosotros ya la hemos aprendido, pero la vamos a recordar el día de hoy. Oír tiene que ver solamente con prestarle atención al lenguaje verbal de una persona, a lo que está diciendo. Pero nosotros ya hemos aprendido que el lenguaje verbal es simplemente el 7% o refleja el 7% de lo que la persona en realidad está sintiendo. Si nosotros le prestamos atención al tono de voz de esa persona, tendremos acceso a más 38%. 38 más 7, ¿cuánto es? 45% de lo que la persona está sintiendo. Ahora, si nosotros le prestamos atención al lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal es 55% del estado emocional de la persona. Refleja el 55% de las emociones, sentimientos, del estado emocional que está sintiendo esa persona. Entonces, cuando hablamos de escuchar a una persona, no le preste atención simplemente a las palabras, préstele atención al tono de voz, préstele atención al lenguaje no verbal. Y nosotros hemos sido entrenados en el entrenamiento El Especialista Comportamental. Si usted todavía no hizo este entrenamiento, usted tiene que hacerlo. Lo va a ayudar en su vida diaria, lo va a ayudar en su trabajo, en todo lo que usted realiza. Usted se va a volver un especialista en comportamiento humano. Entonces nosotros tenemos que analizar el lenguaje también no verbal de las personas cuando ellas nos están exponiendo su punto de vista de la situación en conflicto. Número 4, ¿cuál era el número 1? Vestirnos de amor. Si usted no está vestido de amor, no vaya a resolver el conflicto porque va a dar más pelea. Número 2, dar el primer paso. Número 3, escuchar antes de hablar. Número 4, hablar la verdad en amor. Nosotros debemos escuchar pacientemente y hablar con amor. Cuando usted habla algo y le pone a ese algo que está hablando el ingrediente principal, que es el amor, entonces se produce la restauración de una relación. El problema es que en general no le ponemos ese ingrediente. En general, como estamos con falta de perdón, como hay orgullo por lo que nos hicieron mal contra nosotros, nosotros no sazonamos, no le ponemos ese ingrediente principal a nuestras palabras, que es el amor. Entonces, la verdad sin amor hiere. Presta atención, la verdad sin amor hiere. Un día escuché decir que corrección sin relación produce una rebelión. Corrección sin relación produce una rebelión. Entonces la persona tiene que sentirse amada por nosotros. Tenemos que decir la verdad. Usted no puede callarse, no voy a decir nada. No, después de que usted escuchó, usted tiene que ser valiente. Diga a la persona que está a su lado, sé valiente. Una vez más, sé valiente. Y di la verdad en amor. ¿Sabe cuál es el problema? Que en general, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos de la persona, de lo que nos hizo la persona, pero no hablamos con la persona. Y hablar de la persona tiene que ver con murmuración. Hablar con la persona tiene que ver con ser un verdadero pacificador, alguien que tiene el sello del Espíritu Santo para poder unir,
restaurar una relación y resolver un conflicto. Entonces, diga conmigo, yo voy a hablar la verdad en amor. Yo voy a ser valiente para hablar la verdad en amor con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con las personas que están a mi alrededor, con las personas de mi trabajo, con el filisteo incircunciso, hijo del diablo, Judas Iscariote. Voy a hablar la verdad en amor. Tenemos que hablarlo, porque si no, y no es que háblemelo, o yo quiero que usted me lo hable. No, 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 usted sea valiente y usted hable con esa persona. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto de eso? Fíjese, se lo voy a leer. Venga conmigo a la palabra de Dios, a Mateo 18:15. ¿Qué enseñó Jesús? Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero antes de reprenderlo, antes de solucionar el conflicto, de intentar solucionar el conflicto, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de amor. Usted no puede ir con orgullo, con altivez. Usted tiene que ir como Jacob, en humildad de espíritu, habiendo perdonado ya en su corazón todo lo que esa persona hizo. Ve y repréndele estando tú y él solo. No es, dígale por favor. No, no, no. Usted vaya, sea valiente y dígale a esa persona, ¿qué está pasando? Mira, he sentido esto, otro. Quiero escucharte, quiero que estemos bien entre nosotros. Mas si no te oyere, si no quiero hablar con vos, usted sabe cómo es a veces. Entonces dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste tu palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y cuando dice a la iglesia, no quiere decir que aquí yo lo voy a decir a la iglesia y delante de todos voy a exponer al hermanito, a la hermanita. No, no es eso, sino que se lo diga a una persona que está en autoridad en la iglesia. ¿Pero después de qué? De usted primero haber hablado. El problema es que, no, dígale. ¿Y usted ya habló? No es ese el protocolo que dice la palabra del Señor. Entonces, primero usted tiene que decir la verdad en amor. Y uno necesita ser valiente para hacer eso. Porque al rato queremos pasar, ¿cómo está? Todo bien, amadito, amadita. Y después, como había una novela allá en el Beni, Juanoncho, no sé si la vio, una novela que era del Beni, y Juanoncho era un hombre así de una hacienda, pero era sumamente hipócrita. Entonces cuando iba por la calle le decía, ¿cómo está querido? Y cuando se iba más allá, camba perro, le decía. ¿No? Y así muchas veces estamos, ay hermanito bendecido, Dios te bendiga, la paz del Señor. Y después, ay filisteo incircunciso, hijo del diablo, me hizo esto y esto. Entonces tenemos que ser valientes para decir la verdad en amor. No solamente es importante resolver conflictos, tiene que ser una prioridad en nuestras vidas, resolver conflictos. Si no hubiera resuelto el conflicto el apóstol Pablo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido terrible. Si se hubiera amargado, los propósitos de Dios, muchos de los propósitos del Señor hubieran sido frustrados. Entonces diga conmigo, voy a hablar la verdad en amor. Una vez más, voy a hablar la verdad en amor. Por más que nosotros tengamos la razón, si no la decimos con amor, entonces no será bien recibida. Entonces, número 1, ¿qué tenemos que hacer para ser pacificadores? Vestirnos de amor. Número 2, dar el primer paso. Número 3, escuchar. Si usted no le da su oído a las personas no le darán sus oídos a usted. Si usted no escucha primero, las personas no lo van a escuchar. Número 4, hablar la verdad en amor. Ahora, en esto de la verdad en amor, yo quiero decirle algo. En el momento que usted va a solucionar un conflicto, usted tiene un bidón de agua o tiene un bidón de gasolina. Y usted decide cuál va a usar. Para apagar el fuego, nosotros usamos ¿qué? El bidón de agua. Para inflamar más el fuego, para que crezca ese fuego, ¿qué nosotros colocamos?
gasolina. Fíjese lo que dice la palabra del Señor al respecto de esto. Santiago capítulo 3, versículo 5 dice, así también, dejen la imagen ahí para que la vean. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, en el momento de resolver el conflicto, usted puede apagar el fuego o usted puede activar o avivar el fuego. Usted tiene agua y usted tiene gasolina. Usted decide qué utilizar. Para que haya una pelea se necesitan que las dos personas estén dispuestas a colocarle gasolina en vez de agua. Si una persona le coloca agua, el conflicto se va apaciguando. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 15:1? Proverbios 15:1. Diga a la persona que está a su lado, ¿cuál vas a utilizar? ¿Agua o gasolina? ¿Agua o gasolina? Es que a veces somos bien peleadores. Y le voy a decir esto. Y cuando le dice ahí el fuego y más fuego y más fuego y al final se queman los dos, no viven vidas felices, su relación con Dios se bloquea, su relación y los propósitos de Dios con las otras personas se bloquean, son trabadas sus oraciones y usted se queda bien fregado solamente por no haber dominado eso que está dentro de usted que se llama su lengua. Y para dominar nuestra lengua tenemos que primeramente trabajar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Apagar el incendio o avivar el incendio? Si usted quiere apagar el incendio, ¿cómo tienen que ser sus palabras? Blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta apaga el fuego. La respuesta que es gentil, la respuesta que es sazonada con amor, ¿qué hace? Apaga el fuego. Pero dice más la palabra áspera. Esa palabra áspera tiene que ver con la palabra grosera, la palabra agresiva. ¿Qué hace esa palabra agresiva? Hace subir el furor. ¿Qué es lo que usted está derramando sobre el conflicto que usted tiene actualmente? ¿Agua o gasolina? ¿Qué es lo que usted ha estado derramando? ¿Agua o gasolina? Este es el día en el cual usted tiene que decidir derramar agua en vez de gasolina. Nosotros tenemos número 5, nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Usted va a tener que orar al Señor, va a tener que pedirle las estrategias al Señor, que lo revista con su amor, que le dé las palabras que usted tiene que hablar y cuándo usted tiene que callar y poder escuchar, que le dé las ideas creativas, que dirija todo lo que va a hacer para usted recién después de eso ir y resolver el conflicto. Fíjese lo que decía Jacob, la oración que hizo Jacob para ir y resolver el conflicto con su hermano Esaú. Génesis capítulo 32, versículo 11. Génesis 32, 11. Dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo. ¿Usted ya tuvo miedo al resolver un conflicto? Todos lo hemos tenido. Es por eso que usted no hizo esa llamada todavía. Es por eso que usted no se reunió con esa persona para resolver ese conflicto. Es por eso que usted todavía no mandó ese email. Dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano. Le está diciendo, Señor, por favor, que se resuelva este conflicto. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y mis hijos. Entonces pídale una estrategia al Señor. ¿Qué hizo Salomón cuando comenzó a gobernar? ¿Qué le pidió al Señor después de que ofreció 1000 holocaustos al Señor? Le pidió discernimiento para juzgar entre el bien y el mal. Y eso es sabiduría. ¿Quién podrá gobernar? Le dijo al Señor. Un pueblo tan grande como este. Salomón sabía que iba a haber conflicto. Imagínense, a veces lo juzgamos a Moisés. Ay, cómo Moisés le va a dar a la piedra con la vara en vez de hablarle. Y por eso no entró a la tierra prometida. Pero imagínense,
Si usted tiene conflicto con 2, 3 personas, imagínese administrar, gerenciar, apagar los fuegos de toda una nación. Si usted con un conflictito que tiene con alguien ya está ahí, imagínese los conflictos de toda una nación. Tal vez usted no habría ni siquiera, hubiera agarrado la piedra y se las hubiera lanzado a ellos. ¿No? Entonces, busquemos la sabiduría del Señor. No es fácil, pero tenemos que priorizar resolver los conflictos, el discernimiento, qué hablar, cuándo hablar, si tenemos o no que hablar, cuál es el momento preciso para hablar, cuáles son las palabras exactas que tengo que decir, ni más ni menos, y para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. El discernimiento es poner la atención en los detalles, el discernimiento está ligado a la sabiduría. Y fíjense cómo Salomón, por cuanto le pidió discernimiento al Señor, resolvía con tanta sabiduría cada uno de los conflictos que se le presentaban. Fíjense lo que dice en 1 Reyes capítulo 3, versículo 16. 1 Reyes 3, 16. Tal vez usted ya conoce este pasaje de la Escritura, bien conocido. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Declare conmigo, en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y la puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Fíjense, presta atención. ¿Qué haría usted? ¿Usted ya conoce lo que pasó? ¿Ya conoce ¿Quién conoce lo que pasó? A ver. Hay varios que leen su Biblia. Para los que no leen su Biblia, ¿qué haría usted? A ver, ¿qué haría usted delante de esa situación? Usted no estaba ahí, no habían cámaras de seguridad en los cuartos. No, revisemos las cámaras de seguridad. Ahí está y se va a saber quién es el... No había nada de eso. ¿Qué haría usted? Fíjese lo que hizo Salomón. Fíjese, dice, y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Yo declaro que la sabiduría de Dios viene sobre nuestras vidas para que resolvamos los conflictos en los cuales nosotros hemos estado atravesando, los conflictos por los cuales nosotros hemos estado pasando. Número 6, y ya para terminar. Número 6, ¿qué era el 5? ¿Qué era el 5? Preguntaron por ahí. Exactamente, buscar la sabiduría de Dios. Número 6, enfrente a su verdadero enemigo. Su verdadero enemigo no es la persona que le hizo daño. Su verdadero enemigo es el espíritu demoníaco que influenció a esa persona
para que esa persona le haga daño. Dice en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra el espíritu que gobierna a cada una de las personas. Gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Únete a nuestra familia y acompaña todas nuestras transmisiones online. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa la campanita de notificaciones para recibir mucho más contenido. Dios te bendiga. Shalom, shalom.